Muy buenos días a todos. Estamos en este webinar que organiza junto con Zabala, la plataforma tecnológica Food for Life Spain. Estoy encantado de estar con todos vosotros. Tenemos hoy a Daniel Agudo. Buenos días, Daniel. Hola Juan, buenos días. Encantado de estar aquí. Tenemos también a Sancho Ubani. Buenos días, Sancho, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Juan. Muy bien, gracias. Y a Fernando Díaz también. Buenos días, Fernando. Muy buenos días. Estamos bien también. Perfecto. Pues nada, muchos de vosotros habéis preguntado desde el buzón de la Secretaría qué va a pasar con el nuevo PERTE que va a haber en descarbonización. Este es un webinar explicativo, un poco las tendencias. En primer lugar, hablará Daniel Agudo sobre un poco el trabajo que os puede ayudar Zabala en la recopilación de todas estas propuestas. Luego seguirá Sancho Ubani también, bueno, pues hablando un poco y entrando más en materia, ¿no?, sobre este PERTE, y terminará también pues Fernando Díaz con la parte de los CAEs. Así que nada, simplemente por reseñar un poco y por hablar un poco sobre el PERTE, retos y oportunidades que pueda haber, ¿no? Tengo algo apuntado aquí: altos costes de capital y operación, necesidades de recondicionación de las plantas existentes, incertidumbre en torno a los costes energéticos también, baja madurez de alguna de las tecnologías, ¿no?, que se proponen, desafíos de las pymes en el acceso de la información, que bueno, pues en este webinar nos puede ayudar a resolver todo eso, ubicación geográfica que puede limitar el acceso a las infraestructuras, y bueno, un desarrollo significativo de las infraestructuras para aumentar la accesibilidad a la red y que haga mucho más posible y atrayente a través de las futuras energías, como puede ser el hidrógeno verde. Así que nada, os dejo en mano de todos ellos y muchas gracias por estar aquí. Concluiremos luego con todas las dudas que tengáis, ¿vale? Entonces lo podéis ir escribiendo. Finalmente, pues hablaremos de todas las preguntas que tengáis, así que podéis ir escribiéndolas para que al final del webinar pues las resumamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pues esperad que pueda compartir pantalla. A ver, dadme un momentito. Irene, se me ha bloqueado esto, no sé si me puedes quitar el control y me vuelves a dar, porfa. Porque se me ha bloqueado. Ahora sí, ahora sí. Mostrar mi pantalla. ¿Me confirmáis, porfa, que veis ahora la presentación? Juan, ¿se ve? Se ve, sí, se ve correctamente. Vale, genial, pues vamos a por ello. Yo solo voy a hablar unos minutillos, ¿vale? Porque los protagonistas al final serán Sancho y Fernando, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, daros las gracias, Juan, como siempre, porque la verdad que siempre que os proponemos hacer alguna acción de este tipo, la verdad es que siempre estáis muy predispuestos a ayudar a la gente de Food for Life y al sector en general, así que como siempre daros las gracias, ¿no? Entonces, bueno, por deciros así muy rápido, para los que no nos conozcáis, Zabala somos una empresa de consultoría familiar con sede en Pamplona, que nació en el año 86 y bueno, pues a lo largo de los años hemos ido creciendo y a día de hoy somos unos 480 empleados. Tenemos 13 sedes, 8 de ellas en España, y ahí tenéis un poco nuestros datos de facturación, que trabajamos según el año con un 40 o un 50% de las empresas del IBEX, y tenemos más de 10.000 clientes con los que hemos trabajado durante todos estos años que llevamos en el sector, ¿no? Y en Zabala, fundamentalmente, por resumiros lo que hacemos, ayudamos a nuestros clientes. Tenemos 3 áreas de trabajo, podemos decir. El primer área de trabajo sería tratar de ayudar a nuestros clientes a conseguir ayudas públicas para proyectos de I+D+I, inversión, innovación, sostenibilidad, etcétera, este tipo de proyectos. Y bueno, por daros así 2 referencias muy rápidas, en proyectos europeos, ahí tenéis un poco cifras más en detalle, pero en el periodo 21-23, es decir, de lo que llevamos del nuevo programa, hemos conseguido unos 1.000 millones de euros de retorno en fondos europeos para nuestros clientes. Y en ayudas nacionales y regionales, que aquí, como imagináis, pues el PERTE, los PERTE son clave para nosotros.
os sonará seguro también el CEDETI. Nosotros en el CEDETI, según el año, pues más o menos el 10-12% de todos los fondos que se reparten, nosotros también en Zabala ayudamos a nuestros clientes a recopilarlo, a conseguirlos, y ahí tenéis, ¿no? Pues en los últimos 2 años, prácticamente 2 años y medio, la cifra es 1.000 millones de euros a nivel europeo de retorno para nuestros clientes y 1.000 millones de euros a nivel nacional, unos 2.000 millones de euros en este área. Aquí, como decía Juan, nosotros podemos ayudar tanto en la identificación de oportunidades como en la presentación de los proyectos, como luego en la gestión de los proyectos aprobados, ¿vale? Esto no entro porque ya es más para hablar otro día si os interesa, pero el tema de incentivos fiscales, que sepáis que también lo trabajamos fuertemente en la compañía y presentamos unos 1.300 proyectos con informe motivado cada año, ¿vale? Que sepáis también, como os decía, tenemos 3 áreas de trabajo. Uno sería ayudas públicas, otro sería incentivos fiscales y otro sería consultoría de innovación, ¿vale? Y dentro de este tercer área de consultoría de innovación, pues aquí tenéis un poco recogidas cosas que hacemos, ¿no? Desde plantear estrategias de innovación en las compañías, organizar áreas de I+D, relación con el ecosistema, planteamiento de un portfolio de proyectos a corto, medio y largo plazo, etcétera, pasando por temas de compra pública de innovación, que esto ya sabéis es cuando la administración pública quiere comprar algo que no existe en el mercado a través de licitaciones, puesto que sepáis que también lo trabajamos. Diagnósticos de transformación digital, tenemos también un área de innovación social y sostenibilidad y hacemos trabajos para administraciones públicas. Ya os digo, como tal en Zabala hacemos 3 cosas: ayudas públicas a la I+D+I, incentivos fiscales y consultoría de innovación. Por enseñaros un poco nuestras cifras, como os decía, eje central para nosotros de trabajo, Next Generation, eje central los PERTES, ¿vale? Más de 1.000 millones de euros conseguidos en los últimos 2 años para nuestros clientes, y aquí tenéis un pequeño resumen de cosas que hemos ido trabajando, ¿no? Pues desde el trabajo ahora mismo en 2 proyectos que trabajamos desde el inicio en el PERTE-BEC y la gestión de uno adicional. En el PERTE-ERA, que va también un poco de energías renovables, descarbonización, etcétera, ahí ya tenemos más de 160 millones de euros conseguidos para nuestros clientes. Y ahí tenéis otras referencias en el PERTE aeroespacial, 7 grandes proyectos del ciclo del agua, que hemos conseguido más de 50 millones de euros, 34 millones de euros conseguidos para nuestros clientes en las ayudas del PERTE de economía circular, ¿vale? Y ahí tenéis también 2 grandes proyectos muy potentes dentro del PERTE agroalimentario y del PERTE naval. Como veis, según han ido abriendo PERTES, nosotros hemos ido trabajando junto a nuestros clientes y aquí tenéis un poco un resumen a gran nivel de resultados, ¿vale? Aquí tenéis también, esto luego os lo compartiremos, las presentaciones, ¿vale? Aquí tenéis también resumen de proyectos representativos que hemos llevado a cabo los últimos años, ¿vale? Tenéis aquí alguna referencia de proyectos Innovation Fund, ¿vale? Que ya sabéis que estos son grandes instalaciones industriales de primera clase, o sea, de la primera instalación industrial productiva de una determinada industria, ¿vale? Centrada en la sostenibilidad y en la reducción de emisiones, muy parecido al PERTE de descarbonización, pero a nivel europeo, ¿vale? Ahí tenéis los resultados. Ya os digo, 5 proyectos Innovation Fund Large Scale, más de 400 millones de ayuda conseguidos en estos grandes proyectos, ¿vale? Y otras ayudas como la planta de baterías que ha recibido 200 millones de subvención y 100 de préstamo, el PERTE naval, etcétera, que tenéis aquí recogidos, ¿vale? Y voy enlazando con el resto de la jornada, ¿vale? Dentro del PERTE de descarbonización, pues también estamos intentando posicionarnos y la verdad que ya tenemos en marcha un número interesante de iniciativas que ya estamos trabajando desde hace varias semanas. Y bueno, aquí tenéis también algún evento que hemos hecho este año con el Ministerio solo para hablar de forma central de este PERTE, ¿vale? Y va a ser un PERTE que va a tener mucho movimiento, sabéis, ahora os contará Sancho, ¿no? Pero sabéis también que va a ser por concurrencia simple, o sea, es decir, hay que ser muy rápido para intentar presentar los proyectos lo antes posible, porque la ventanilla pues va a ser por orden de llegada, ¿no? Entonces, animaros a que si tenéis en mente iniciativas de este tipo o queréis presentaros al mismo,
pues todo lo que podamos echar una mano, contad con Zabala, ayudaremos todo lo que esté en nuestra mano y pues para conseguir grandes proyectos, que salgan inversiones potentes y que los proyectos salgan adelante, ¿no? Y yo por mi parte ya os digo, los protagonistas son mi compañero Sancho y Fernando. Entonces, por mi parte, si te parece, Irene, córtame compartir pantalla y ya que comente Sancho. Muchas gracias a todos. Hola, muchas gracias Juan, muchas gracias Daniel. Pues como os han comentado mis compañeros, yo soy Sancho Bani, técnico consultor de Zabala Innovation y experto en este PERTE de descarbonización industrial. Me habéis quitado, creo, la compartir pantalla. No, estás compartiendo, Sancho. Pues Pero le doy a- Vale, ya está, yo creo que ahora está. ¿lo tienes? Vale. Sí, nada, pues como sabéis, esta webinar se va a centrar en la línea de ayudas a actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera, que es la primera de las líneas que tiene este PERTE de descarbonización industrial, que como característica principal es que se basa en actuaciones sobre procesos productivos que actualmente se encuentren ya en operación, muy importante. Aquí podéis ver el índice que va a seguir en mi presentación. Pero nada, sobre todo lo que quiero recalcar antes de nada es que ahora mismo estamos en una situación en la que tenemos un borrador de bases. Un borrador de bases que aún no es definitivo, que se publicará en las próximas semanas, pero en el que hemos presentado en el que hemos basado esta presentación. Es probable que haya cambios, pero por ahora es lo único oficial que tenemos. Y por otro lado, decir también que es muy densa la información que tenemos respecto a este borrador. Hay mucha información en la presentación, alguna la voy a pasar de puntillas, pero os la dejo en la presentación para que la podáis consultar a posteriori y cualquier duda que tengáis, tenéis mi contacto para preguntármela. En primer lugar, yo creo que merece la pena contextualizar de dónde viene este PERTE. Este PERTE fue el último de los PERTEs aprobados allá por diciembre del año pasado, de 2022, y cuelga del componente 31 de la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Repower EU. Concretamente de 4 de esas inversiones de este componente, la inversión 5, la 6, la 7 y la 8, de la que cuelga todo el programa. Cuenta con un presupuesto de 3.170 millones de euros, 1.470 en forma de subvención y 1.700 en forma de préstamo y persigue esos 7 objetivos que podéis ver en la diapositiva. Hoy nos vamos a centrar en la primera de las 4 líneas que lo componen, esa línea A que marco ahí, que cuenta con 870 millones en forma de subvención y 1.500 millones en forma de préstamo. En esta tabla podéis ver esa distribución de presupuestos en forma de subvención y de préstamo de cada una de estas 4 inversiones que componen el PERTE. En esta convocatoria 2024 anticipada que se prevé de inminente publicación, he marcado en rojo de dónde vienen esos millones. Entonces, estamos hablando de 499,8 millones en forma de subvención y 500 millones en forma de préstamo. Es la convocatoria que dentro de este PERTE que mayor presupuesto va a movilizar. Empecemos a hablar ya del tipo de proyectos o beneficiarios de esta convocatoria. Se pueden presentar tanto solicitudes individuales como solicitudes en agrupación. En el caso de solicitudes individuales, se exige que el beneficiario sea una sociedad mercantil estatal o una entidad privada que realice actividad industrial. Este tema es el fundamental, que realice actividad industrial y que lo pueda acreditar que viene realizándola durante al menos 3 años desde el momento de la solicitud. Esto es, que se acredite actividad dentro de alguna de esas divisiones del CENAE 2009, de la 7 de la 8 o de la 10 a la 32, incluso la 38.3 de valorización de residuos, independientemente de la actividad principal que aparezca en sus estatutos. Solo hay que acreditar que se realiza actividad industrial dentro de estos CENAEs. En el caso de solicitudes en agrupación, siempre es necesario un acuerdo firmado en el momento de la solicitud y habrá responsabilidad solidaria entre todos los socios. Es obligatorio que uno de los socios sea una entidad de las anteriores. Siempre tiene que haber una empresa con actividad industrial. El resto de los socios deben ser también sociedades mercantiles estatales o entidades privadas que estén inscritas en su correspondiente registro. Y la característica es que todas las entidades deben trabajar para descarbonizar una única instalación, a la que llamaremos instalación principal. Entre los tipos de beneficiarios que puede haber dentro de la agrupación se encuentran las empresas de servicios energéticos OS que inviertan en dicha instalación industrial, en cuyo caso habrá que presentar también un contrato o un memorándum de entendimiento
de rendimiento energético entre la AESE y la empresa industrial, en el que se contemple cómo la AESE va a repercutir esa ayuda en favor de la empresa industrial, ya sea por una reducción de cuotas, de plazos, etcétera. También pueden ser beneficiarios los proveedores de conocimiento que aporten tecnología o conocimientos técnicos necesarios para descarbonizar esa instalación principal, así como otras entidades de la industria manufacturera que inviertan en sus instalaciones, insisto, para descarbonizar esa instalación principal. Todas estas entidades deberán acreditar una experiencia superior a 3 años en la actividad en la que participan dentro del proyecto, ya sea a través de la propia entidad o de sus accionistas o de su equipo directivo. Y todas ellas deberán garantizar una viabilidad económica financiera en base a sus cuentas, a sus últimas cuentas depositadas, en este caso las cuentas anuales 2022. Y recalcar también que este PERTE está enfocado tanto a descarbonizar instalaciones sujetas al régimen de comercio de derecho como a instalaciones que no lo estén. Una solicitud, ya sea individual o en agrupación, es igual a un proyecto tractor, que a su vez puede estar compuesto por uno o varios proyectos primarios. Insisto, todos ellos cuyo objetivo sea descarbonizar esa única instalación industrial en operación o instalación principal, es decir, reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Además, si estas instalaciones están sujetas al régimen de comercio de derecho de emisiones, se exige que tras la ejecución del proyecto sus emisiones queden sustancialmente por debajo del umbral de asignación gratuita. El borrador de bases nos muestra tanto los criterios que ha definido el Ministerio para ver lo que es una reducción sustancial como los umbrales de cada uno de los productos o subinstalaciones sujetas a este régimen. Cada proyecto tractor deberá ir obligatoriamente acompañado de un plan de eficiencia energética y transición ecológica, cuyo responsable será el titular de la instalación principal. En el anexo 8 del borrador de bases se ve la estructura que tiene que tener este plan. Por último, en esta diapositiva, es obligatorio que cada proyecto primario se ubique dentro de una sola línea de actuación y dentro de una sola línea de ayudas, a su vez, dentro de una sola tipología. Como he dicho, cada proyecto primario tiene que ir dentro de una línea de actuación, que son estas que podéis ver en la diapositiva. Además, es obligatorio que para que un proyecto tractor sea elegible, tenga al menos un proyecto primario dentro de las líneas 1A, 1B, 1C o 2, las que he marcado en negrita y subrayado en esta diapositiva. Luego, el proyecto tractor se puede componer de otros proyectos primarios en el resto de líneas, pero si no existe uno dentro de estas, el proyecto tractor no sería elegible. No me detengo aquí porque más adelante hablaremos de estas líneas de actuación. En lo que respecta a las líneas de ayuda, como también he adelantado, cada proyecto primario debe situarse, debe encuadrarse dentro de una sola tipología. Igualmente será obligatorio que haya un proyecto dentro de la línea 3 o la línea 4, ya que debe haber inversiones en favor del medio ambiente, de la descarbonización o de la eficiencia energética para cumplir la condición anterior de estar en una de esas líneas de actuación obligatorio. Recalcar en esta diapositiva que en los proyectos de I+D se requerirá un certificado ENAC ya desde el momento en la solicitud que certifique, valga la redundancia, que este proyecto es de investigación o de desarrollo y que esa segunda línea, la de proyectos de innovación en materia de organización y procesos, es exclusivamente para pymes o para grandes empresas que colaboren efectivamente con una pyme y que éstas tengan más del 30% del presupuesto. Decir también que en esa línea 5, que es la de instalaciones de fuentes renovables para el autoconsumo de energía, se exige que esté realizada esta instalación de autoconsumo en la propia instalación principal o en sus aledaños y que esté físicamente conectada a la instalación industrial que se busca descarbonizar. A continuación, mi compañera Irene nos va a proyectar un vídeo que explica muy bien todo esto que os he comentado de cómo debe ser un proyecto tractor para ser elegible. Irene, te cedo el control.
Muchas gracias, Irene. Voy a volver a proyectaros. Pues como ha mostrado mi compañera Irene, ya habéis visto cómo tiene que ser una estructura de un proyecto tractor para ser elegible y ya se han adelantado algunas de las características que deben cumplir estos y en las que vamos a profundizar a continuación. Requisitos obligatorios para que un proyecto tractor sea elegible. El primero de ellos es el plazo de ejecución. Esta convocatoria tiene efecto incentivador, que como sabéis quiere decir que no se pueden comenzar los gastos hasta que la solicitud haya quedado presentado. Esto quiere decir que ni siquiera se puede haber aceptado una oferta ni lanzado un pedido antes de presentar esta solicitud. Y, muy importante, los proyectos deben estar completamente ejecutados para el 31 de marzo de 2026. Ahora mismo el borrador de bases no da ninguna opción a una prórroga respecto a este plazo y si le hubiesen en las bases definitivas será muy corta porque por exigencias de Europa a través de la adenda todos los proyectos deben estar ejecutados, justificados y revisados para el 31 de agosto del 26, por lo que el Ministerio necesita un plazo para esa revisión. Respecto a la reducción de emisiones, hay unos umbrales de obligado cumplimiento, que son dos. El primero de ellos es alcanzar una reducción de 3.000 toneladas de CO2 equivalente al año en toda la instalación industrial o, si no se alcanza ese umbral de 3.000 toneladas de CO2 equivalente al año, una reducción de al menos el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero de la planta industrial respecto a la situación previa al proyecto. Si no se cumple uno de estos dos umbrales, el proyecto tractor no sería elegible. Y por último, el presupuesto mínimo. Se exige un presupuesto mínimo de 1 millón de euros financiables por proyecto tractor, por la suma de todos los proyectos primarios que lo compongan. Respecto a las previsiones de fechas, como ya os he dicho, ahora mismo disponemos de un borrador de bases que salió a consulta pública. Están analizando todas esas alegaciones que fueron más de 100 que les llegaron hasta el 10 de noviembre, cuando estaba abierto ese plazo de alegaciones. Se prevé que las bases reguladoras y la primera convocatoria del Mintur, la que va a gestionar el Mintur y la que tiene esta ejecución hasta marzo de 2026, se publique a lo largo de diciembre. Respecto al plazo de presentación, hay distintos rumores, no hay ninguna noticia oficial de momento. Tienen que dar al menos 10 días desde esa publicación de las bases reguladoras, pero los últimos rumores indican que la convocatoria abrirá el 15-20 de enero. Como ha adelantado antes mi compañero Daniel, muy importante. Estamos hablando de una convocatoria de concurrencia no competitiva o concurrencia simple. Esto es, se van a evaluar por orden de entrada hasta agotamiento de fondos. Es muy probable que los fondos se agoten en muy pocos días o incluso en muy pocas horas, por lo que viendo esas fechas de previsiones es fundamental empezar a trabajar ya en los proyectos y que se esté trabajando ya en ellos. Se prevé también una segunda convocatoria dentro de esta línea A del PERTE de descarbonización a partir del segundo semestre de 2024. Se hablaba siempre de julio, pero la realidad es que con los cambios que está habiendo a nivel gubernamental se podría ir incluso a 2025. Eso es lo que dicen los últimos rumores. En este caso sería gestionada ya por ENISA, no por el Mintur, pero ofrecerán un plazo de ejecución más amplio, previsiblemente hasta 2028. Respecto al requisito de reducción de emisiones, este debe medirse exclusivamente en la instalación principal. Esto es, no se pueden tener en cuenta ni reducciones por transporte de materiales ni otras reducciones que no estén relacionadas con el proceso productivo que se da en la instalación principal. En los proyectos de la línea de actuación 1, las de reducción de emisiones directas de la instalación, solo se medirán las emisiones directas, alcance 1. Excepto en el caso de dentro de esta línea, los proyectos de descarbonización por reducción de recursos, en los que también se podrán tener en cuenta las emisiones indirectas que se logran por esa sustitución de fabricar la materia prima inicial que se usa por esa materia prima final que se va a usar. En el caso de la línea 2, la de proyectos de eficiencia energética, se contabilizarán las emisiones indirectas, el alcance 2, multiplicando el ahorro anual en megavatios hora por ese factor de conversión de 0,16 que ha estipulado el Ministerio, el Mintur. En la línea 3 de los proyectos de autoconsumo será muy similar. Emisiones indirectas, alcance 2, y en este caso lo que multiplicamos por el 0,16 es la generación eléctrica anual, también en megavatios hora. Recalcar que en instalaciones y subinstalaciones sujetas al Reglamento de Comercio de Derecho de Emisiones es obligatorio que tras la ejecución del proyecto las emisiones queden sustancialmente por debajo de esos parámetros de referencia de asignación gratuita, tanto en referencia de producto, de calor o de combustible o en las instalaciones de emisiones de proceso que queden al menos un 5% por debajo de ese umbral.
Decir también que en los proyectos primarios que se prevea una sustitución de combustible fósil por una fuente de energía renovable, incluido el hidrógeno renovable, que sea gradual, porque la viabilidad técnica actual no permite que sea una sustitución total a día de hoy. Se exige que a la finalización del proyecto, a 31 de marzo de 2026, el porcentaje de fuente de energía renovable sea de al menos el 30% de la energía total que esté empleando el proceso. Respecto a la financiación, estamos hablando que esta línea va a tener ayudas en forma de subvención, de préstamo o de combinación de ambas. Y esto lo seleccionará en el momento de la solicitud el propio beneficiario. El Mintur se guarda la opción de reconfigurar la ayuda solicitada de oficio en función de la disponibilidad presupuestaria cuando llegue el momento de evaluar ese proceso por orden de entrada. Respecto a los límites e intensidades máximos de ayuda que os mostraremos en unas tablas a continuación, estos están marcados por proyecto primario y beneficiario, en función de la línea de ayuda en el que se ubique este proyecto primario. La ayuda máxima que va a otorgar esta línea es del 80% por proyecto primario y entidad beneficiaria, sumando el importe del préstamo nominal, el importe nominal del préstamo, perdón, más el importe concedido en forma de subvención. Los límites máximos e intensidades que se van a mostrar en las tablas a continuación, en este caso corresponden a subvención más la subvención bruta equivalente del préstamo que se conceda. Dentro de los proyectos de I+D o de los proyectos de inversión por descarbonización y mejora de eficiencia energética, decir que se puede obtener un plus de financiación del 15% si estos son ejecutados en zonas asistidas letra A o un 5% más de intensidad en las zonas asistidas letra C. Igualmente, en los proyectos primarios de I+D que cumplan alguna de esas tres características que os dejo en esta diapositiva, se puede incrementar el porcentaje de ayuda en un 15% hasta un máximo de un 80%. El pago de ayuda, importante, será pago anticipado por tipo de ayuda tras garantías y a cada beneficiario, es decir, un pago para la ayuda en forma de subvención y un pago para la ayuda en forma de préstamo. Recalcar, como os he dicho antes, que estamos hablando de que en los proyectos en agrupación habrá una responsabilidad solidaria. En esta tabla podéis ver por tipo de empresa, por proyecto primario y por línea de financiación al que vaya la ayuda, los porcentajes máximos a los que se opta. Como tendréis a vuestra disposición esta presentación, no voy a entrar a hablar de cada uno de ellos, pero ya podéis ver que estamos hablando de intensidades de ayudas muy importantes. Igualmente, en esta segunda diapositiva podemos ver el límite máximo por empresa y proyecto primario que se puede conseguir. Como he dicho antes, en este caso estaríamos hablando de subvención más subvención bruta equivalente de la parte del préstamo. Respecto al importe del préstamo, este vendrá acotado por, ya sea bien el riesgo vivo acumulado del beneficiario con la Dirección General de Industria y Pequeña y Mediana Empresa, DIGIPYME, o 5 veces los fondos propios de la entidad beneficiaria a fecha de solicitud. Estamos hablando de un plazo de amortización de 10 años con un plazo de carencia de 3, un tipo de interés de aplicación del 2,88% y con la exigencia de constitución de garantías antes de la resolución de concesión. Un resguardo de constitución por cada modalidad de ayuda, uno para la ayuda en forma de préstamo y otra para la ayuda en forma de subvención. En las tablas de abajo podéis ver los porcentajes. En el caso de las ayudas en forma de subvención, las garantías irán desde un 15 hasta un 50% en función de la subvención a la que opte el beneficiario respecto a la subvención total a la que opte el proyecto tractor, mientras que en el caso de las ayudas en forma del préstamo, las garantías dependerán de la calificación financiera que tenga la entidad beneficiaria según los ratios que ha incluido el Mintur dentro de ese borrador de bases. Irán entre un 10 y un 20%. En las siguientes diapositivas no me voy a parar porque lo podréis consultar. Se recogen los conceptos financiables por cada una de las líneas de ayuda de esta convocatoria que ya hemos adelantado. En el caso de la línea de I+D, decir que solo hablamos de gastos. Hay esa limitación del 60% del presupuesto para los gastos de instrumental y material inventariable, amortización de los mismos, y que no se financian los gastos de gestión de la ayuda. Una característica importante en esta línea es que hay una partida, la de los gastos de los estudios de viabilidad, en la que no aplica el efecto incentivador y que permiten imputar facturas de hasta 12 meses anteriores a la solicitud. En el caso de los proyectos de innovación en materia de organización y procesos, recalcar nuevamente esa limitación en la partida instrumental y material inventariable del 60% del presupuesto financiable.
En las líneas de ayudas a la inversión para protección del medio ambiente y la descarbonización industrial, así como la de la inversión para la mejora de la eficiencia energética, ya estamos hablando de financiar inversiones, CAPEX. Muy importante, esa limitación dentro de la partida de edificación e instalaciones del 70% del presupuesto financiable. Nuevamente no vuelven a ser elegibles los gastos de gestión y recalcar que en este caso no van a ser financiables inversiones que se realicen para adecuarse a normas de la Unión Europea que ya estén adoptadas, salvo que la finalización del proyecto sea al menos 18 meses antes de la entrada en vigor de dicha norma. Muy importante, dentro de estas dos líneas de ayuda, la de inversión de protección del medio ambiente, la descarbonización industrial y la de mejora de eficiencia energética, los costes subvencionables no serán los costes totales de la inversión, sino que se calcularán según los siguientes criterios. El primero de ellos es la famosa inversión de referencia. Siempre hay que comparar la inversión a financiar con una alternativa que cumpla igualmente con las normas de la Unión Europea, que permita una capacidad productiva y una vida útil comparables a la nueva inversión. Tenemos esas tres formas de calcularlo, ya sea restarle al coste de la inversión a subvencionar una inversión menos respetuosa con el medio ambiente, restarle al coste de la inversión a subvencionar el coste que tendría unas actuaciones de actualización o retrofitting de las actuales instalaciones para equipararlas a nivel de vida útil y a nivel de capacidad productiva, o en el caso de equipos que se adquieren por arrendamiento financiero, en función de su valor actual neto del arrendamiento respecto a otra opción menos respetuosa con el medio ambiente. Decir que cuando estamos hablando de el concepto de inversión separada, es decir, la colocación de un elemento o un componente añadido a la instalación productiva cuya única finalidad es esa mejora medioambiental o de eficiencia energética, por ejemplo, la inclusión de un recuperador de calor del proceso para utilizarlo en otra etapa, en ese caso los costes subvencionables sí que serán iguales a los costes de inversión. Y decir también que dentro de esta línea, de estas dos líneas que he comentado, sí que son financiables las infraestructuras de transporte de hidrógeno renovable, de calor residual o de CO2. Pero, sin embargo, en el caso de las instalaciones de almacenamiento, solo serán subvencionables las de almacenamiento de hidrógeno renovable. Como novedad dentro de esta convocatoria, y que no había pasado nunca antes en otra convocatoria del Ministerio, dejan la posibilidad de que no se plantee esa hipótesis de contraste o esa inversión de referencia, es decir, de que el coste subvencionable sea igual al coste de la inversión, pero en ese caso la intensidad de ayuda de las tablas que he mostrado antes se reduciría a la mitad, es decir, ante la ausencia de una inversión de referencia cuando así lo requiera la normativa, se opta a la mitad de intensidad de ayuda. Respecto a la línea de la promoción de las fuentes renovables para autoconsumo. En este caso, decir que sí que son financiables las instalaciones de almacenamiento de energía eléctrica y térmica, además de las de hidrógeno renovable, siempre y cuando el 75% de la energía que absorban estas instalaciones en su cómputo anual procedan de esa instalación de generación que está subvencionada. Solo se financian nuevas instalaciones de autoconsumo para la instalación industrial a descarbonizar, es decir, deben utilizarse directamente en el proceso productivo y ser propiedad del solicitante o de un miembro de la agrupación. En este caso, como he dicho antes, las instalaciones deben estar físicamente conectadas, la de autoconsumo y la de instalación a descarbonizar, y el coste subvencionable sería igual al coste total de la inversión. Aquí no hay inversión de referencia. Y por último tenemos estas dos líneas de ayuda, la de estudios medioambientales y servicios de consultoría y la de línea de ayudas a la inversión en favor de la PYME. Nuevamente esa limitación dentro de edificación e instalaciones del 70% del presupuesto financiable. Respecto a la compatibilidad de las ayudas, que esto enlaza un poco con la presentación que luego hará mi compañero Fernando Díaz. Decir que estas ayudas solo son compatibles con otras siempre y cuando estamos hablando de costes financiables diferentes. Si estamos hablando de los mismos costes, estos proyectos serán incompatibles con cualquier otra ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión Europea. También son incompatibles con la participación en las subastas del MITERD, por el que se regula el régimen económico de energías renovables para instalaciones de producción eléctrica. Sin embargo, como novedad, sí que son compatibles con los CAEs o certificados de ahorros energéticos en aquellos proyectos de eficiencia energética, con una exigencia, que hay que declararlos desde la solicitud, no es necesario
presentar los convenios, pero sí que hay que declarar el importe que se espera obtener. Y con la condición de que estas aportaciones en forma de CAES, más la subvención obtenida en este programa, más el préstamo obtenido en el programa, nunca puede superar el 100% del presupuesto financiable. Otros aspectos de interés dentro de esta convocatoria. Todos los proyectos tractores para ser elegibles deben garantizar una contribución climática superior al 40%, superior o igual al 40%. En el anexo 1 podéis ver cómo... En el anexo 1 del borrador de bases podéis ver cómo se cuantifica esta contribución climática. Es muy recomendable también que si tenéis una idea de proyecto le echéis un ojo al anexo 3 del borrador de bases, ya que el MINTUR ha puesto ejemplos muy claros de actuaciones financiables dentro de cada una de las líneas de esta convocatoria y os ayudará a definir si es elegible o no vuestra actuación. De todas formas, tenéis mi contacto en la presentación si tuvieseis alguna consulta. Recordar la importancia o la obligatoriedad, más que la importancia, de disponer de 3 ofertas en todos los gastos superiores a 15.000 euros. 3 ofertas con fecha, todas ellas anteriores al lanzamiento del pedido de una de ellas, así como la exigencia de esa inversión de referencia si no queréis optar a la mitad de intensidad de ayuda. No se financian equipos de segunda mano, es decir, todos deben ser equipos de primera mano y incluir el marcado CE. Para ser beneficiario hay que hay que cumplir la ley de morosidad. No se exige certificarlo en la solicitud, pero sí que habrá que presentarlo tras la propuesta de resolución provisional. Dentro de las subcontrataciones, recordar que siempre tienen que venir limitadas por el 70% del presupuesto financiable. Hay que garantizar que las subcontrataciones están al corriente de Hacienda, de la Seguridad Social y cumplen el DNSH. Y si estamos hablando de una subcontratación superior a los 60.000 euros o al 20% de la ayuda o una subcontratación con entidades vinculadas, se exigirá una autorización previa por parte del MINTUR. Muy importante en esta convocatoria, o al menos esto es lo que dice el borrador de bases, que es lo único que nos podemos basar hoy en día. Se exige que desde el momento de la solicitud se muestre una certificación de una entidad externa ENAC que esté acreditada en el comercio de derecho de emisiones. Además, es un tema no subsanable, en el cual se indiquen las emisiones directas de gases de efecto invernadero de esta instalación principal, las de la situación actual, los consumos de combustible y de energía eléctrica de la misma, y que validen la verosimilitud de esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de consumos energéticos que se estén indicando en las memorias, gracias a los proyectos. Además, si estamos hablando de instalaciones sujetas al régimen de comercio de derecho de emisiones, deberán validar también si es verosímil quedarse por debajo de esos valores de referencia de una manera sustancial como exige la convocatoria. Y también, desde el momento de la solicitud, será necesaria una memoria de evaluación sustantiva del cumplimiento del principio de NSH por proyecto primario, así como una certificación de una entidad externa de este cumplimiento de NSH. El anexo 7 del borrador de bases nos muestra cómo tiene que ser esa memoria de evaluación sustantiva. Tampoco voy a entrar al detalle en esta diapositiva, pero hemos querido recoger toda la documentación administrativa que exige esta convocatoria, que como veis es mucha, sombreando en rojo aquella que no es subsanable y sombreando en azul aquellas que sí que permiten subsanar por omisión documental, pero que las bases dejan claramente claro que si cuando presentes estos documentos te los exigen subsanar, los mismos muestran una fecha posterior a la de la fecha de solicitud, perderás tu orden de entrada en la solicitud y posiblemente con esa orden de entrada también pierdas tu posibilidad de financiación. Y por último, bastante información os estoy dando. Respecto a la justificación, igual que la presentación, será por registro electrónico. Muy importante tanto en la solicitud como en la justificación tener conciencia, o sea, tener certeza, de que se dispone de un certificado electrónico válido y vigente. La justificación se realizará 3 meses tras la finalización del proyecto, con un límite ahora mismo del 30 de junio de 2026 y se realizará por entidad beneficiaria y proyecto primario. Habrá una guía de justificación que ahora mismo no existe, que publicará el MINTUR. Será mediante cuenta de justificativa con aportación de todos estos documentos que podéis ver en esta diapositiva.
recalcar que la entidad que opere la instalación principal deberá informar del volumen de producción por producto del último año y la capacidad de producción prevista, las emisiones directas de gases de efecto invernadero que tiene la instalación principal tras la aplicación de este proyecto tractor por producto, es decir, la reducción lograda, y lo mismo a nivel de consumos de energía por fuente de energía, a ver cómo ha quedado la instalación principal tras el proyecto tractor, ver cómo el ahorro real que se ha conseguido. No valdrá además con que esto lo informe el operador de la instalación principal, sino que nuevamente cada proyecto tractor deberá certificar esto con un informe elaborado por una entidad de verificación acreditada en el comercio de derecho de emisiones. Hay que tener en cuenta de que hay incumplimientos que exigirán devoluciones, tanto a nivel de reducción de emisiones, a nivel técnico o a nivel económico. Además, muy importante, estamos hablando de unas ayudas que se pagan de forma anticipada, por lo que una devolución implicará no solo la devolución del importe, sino los intereses de demora y los intereses financieros asociados, por lo que es muy importante este tema de los incumplimientos. Por ejemplo, a modo de ejemplo, se cita en el borrador de bases que un incumplimiento del 60% del presupuesto del proyecto tractor supondrá un incumplimiento total y con ello la devolución de la ayuda concedida a todos los proyectos tractores. Y bueno, después de esta gran cantidad de información que os he dado, doy por concluida mi presentación y os dejo con mi compañero Fernando Díaz. Muchas gracias. Muchas gracias, Sancho. Buenos días a todos. Gracias otra vez por dejarnos presentar un poco el sistema de certificados. Os voy a compartir, ¿vale? A ver si se ve bien, me decís. Se ve bien, ¿no? La presentación. Se ve. Vale, muchas gracias. Vale, pues voy a hablar un poco del sistema CAES. Bueno, me he presentado Fernando Díaz, consultor en sostenibilidad y energía de Zabala, y os voy a hablar un poco sobre el sistema CAES, ¿no? ¿Qué es? Pues ¿qué es un CAE? Un CAE es un certificado de ahorro energético, que es un documento electrónico que va a garantizar que tras realizar una actuación de eficiencia energética se ha conseguido un ahorro de energía. ¿En qué unidades vamos a medir estos CAEs? En kilovatio hora. Es decir, un CAE es un kilovatio hora de ahorro final. Si hago una actuación de eficiencia energética y consigo una reducción de 500.000 kilovatios al año, pues tendría 500.000 CAEs. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué sale el origen de este sistema? ¿Vale? Surge un poco por la necesidad de generar nuevos ahorros de energía a través de la ejecución, realización de proyectos de eficiencia energética, y de modo que España cumpla con esas obligaciones que tenemos adquiridas con la Unión Europea y a través de la Directiva de Eficiencia Energética, en la cual, bueno, pues exige que tenemos que hacer una reducción y podemos tener más eficientes, ¿no? En definitiva, el sistema lo que va a pretender es monetizar esos ahorros energéticos y que las empresas empresas o usuarios finales puedan recuperar parte de esa inversión de eficiencia energética y pueda ser más beneficioso para poder hacer esas actuaciones. Os voy a hablar un poco para ponernos en contexto un poco qué normativa hace referencia o de dónde viene el sistema CAE, ¿vale? Hay una ley de 18/2014, ¿vale? En la cual esta ley obliga a determinadas empresas, que son las empresas comercializadoras de gas y electricidad, operadores de productos petrolíferos y gases licuados de petróleo al por mayor, a las cuales estas empresas tienen unas obligaciones de ahorros energéticos anuales. Estos ahorros se van a traspasar a una cuota anual de ahorro energético que se llaman obligaciones de ahorro. ¿Vale? Entonces, estas empresas importantes, comercializadoras y productoras de alta energía, van a tener que tener estas obligaciones. Y para hacer efecto de esto, el cumplimiento de estas obligaciones, los sujetos obligados deben realizar una contribución, porque lógicamente no pueden realizar ellos por sí mismos esa cantidad de actuaciones o esos ahorros energéticos. Entonces, al final, aportan esta cantidad al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, esa contribución financiera al Fondo Nacional. Y de ahí es donde se sacan convocatorias de ayudas, de eficiencia energética, etcétera. Entonces, aporta el dinero a ese fondo. Sí que es cierto que en esta ley hay un artículo en el cual dice que se podrá establecer un mecanismo de acreditación para conseguir el ahorro energético equivalente, los CAEs,
y sobre el cual también estos sujetos obligados o estas empresas que tienen estas obligaciones pueden también aportar, en vez de al Fondo Nacional, parte de esas obligaciones las pueden llevar a cabo a través de la compra de CAEs, ¿vale? Un poco para ley. Luego, en el 2023, sale el Real Decreto el 24 de enero, en el cual se establece ese sistema de CAEs. Es un sistema que es de carácter voluntario, alternativo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. O sea, no es necesario que estas empresas estén obligadas a comprar CAEs, sino que es una opción que les dejan. Ejemplo, yo soy un sujeto obligado, tengo que aportar 1 millón de euros al año al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y a través de esta ley lo que me están diciendo es, vale, puedes aportar hasta mínimo 600.000 euros, sí que tendría que seguir aportando en ese Fondo Nacional de Eficiencia Energética, pero con los otros 400.000 euros puedo comprar CAEs. O sea, puedo comprar actuaciones de ahorro energético que se han realizado. Si veis ahí abajo, en la gráfica esa, pues se puede ver un sujeto obligado o un sujeto delegado, que luego explicaremos, puede o cumplir la obligación anual con una aportación financiera al fondo o hacer una actuación de CAEs. Todo eso con el fin de conseguir actuaciones de ahorro y justificar esos ahorros de cara a Europa, de que realmente estamos cumpliendo con esos ahorros. Como os he dicho, este año estaba permitido que el mínimo 60% fuese por el fondo y el 40% por CAEs. Y luego, bueno, pues hay una serie de órdenes que han salido pues para desarrollar un poco este Real Decreto, para aprobar una serie de catálogos de estas medidas estandarizadas. ¿Por qué? Porque las actuaciones de eficiencia energética se van a englobar en dos grandes tipologías. Por una están las actuaciones que son estandarizadas, que son actuaciones que se realizan comúnmente, aislamiento de tuberías, cambio de una caldera por una bomba de calor, cambio de un sistema de iluminación con tecnología LED, etcétera. Entonces, el Ministerio a esas actuaciones las ha estandarizado, ha generado unas fichas en las cuales podemos conocer y calcular el ahorro que produciría esa actuación que hemos hecho, ¿vale? Por todas estas actuaciones. Y por otro están las actuaciones singulares, que son todas aquellas demás que no están recogidas en estas fichas, pero que generan ahorros. Las actuaciones singulares porque cambio de un horno, cambio de un equipo en un proceso productivo que va a generar unos ahorros, no son actuaciones que han considerado estándar y también, con lo cual tenemos esos dos tipos de esto. Por fichas podéis ver un poco pues el número de fichas. Actualmente estamos con 52 fichas. En otros países pues tienen más fichas. Por ejemplo, en Francia este sistema ya lleva varios años funcionando y tienen más de 200 fichas, pero bueno, irá progresando y irán sacando más fichas conforme vayan pasando los años. Veis que tenemos 17 medidas en el sector industrial, 15 en el residencial, 18 en el terciario y 2 en el transporte para hacer fichas estandarizadas. Un poco explicar, a ver, ¿quiénes son los agentes que intervienen en este sistema? Vamos a empezar de abajo arriba. Entonces, usuario final. El usuario final o propietario del ahorro es cualquier persona física, persona jurídica, empresa, agrupación de vecinos, consorcio, comunidades energéticas, es decir, cualquier persona que realice una actuación que genere unos ahorros, ¿vale? Entonces, esa persona es la persona que se llamaría usuario final o propietario del ahorro. Importante decir, el propietario del ahorro es quien realiza la inversión de esa actuación. Es decir, si yo tengo una empresa de servicios energéticos que me la gestiona y esa empresa de servicios energéticos va a realizar una instalación en mi empresa, yo no sería el propietario de ese ahorro, sino sería la empresa de servicios energéticos. Es decir, quien realiza la inversión, quien paga esa actuación, es la que tiene ese poder de vender esos ahorros energéticos, ¿vale? Eso es un poco los usuarios finales. Luego, por arriba, tendríamos a los que son los sujetos delegados, que estas son empresas que pueden ayudar a estos sujetos obligados, que son esas comercializadoras que tienen que aportar X dinero al Fondo Nacional para que puedan comprar esos ahorros. Digamos que es como una empresa que se va a permitir liquidar las cantidades de CAEs con los sujetos obligados, ¿vale? Dentro de este punto también están empresas como pueden ser los intermediarios, ¿vale? O que pueden ser instaladores, es decir, empresas que van a participar en alguna de las fases del procedimiento, ya sea, pues oye, te calculo el ahorro energético o voy a hacer la actuación, etcétera. O en el caso, por ejemplo, de nuestra consultora Zavala, que lo que hacemos es, bueno, tenemos clientes que van a hacer actuaciones de eficiencia energética, pues oye, tenemos clientes que tienen que comprar esos CAEs, pues al final intentamos hacer ahí que haya una unión y buscar pues al mejor vendedor y comprador de esos ahorros energéticos.
¿vale? Luego están los sujetos obligados, que ya hemos dicho que son las empresas de electricidad, operadores de gas, que tienen esas obligaciones y tienen que, o por el fondo, liquidando CAEs. Luego tenemos el verificador, que luego os explico el procedimiento, pero el verificador es una entidad acreditada por ENAC que va a revisar que esa actuación de eficiencia energética que hemos realizado sea correcta y que realmente esos ahorros se están realizando, ¿vale? No vamos a poder decir, oye, pues aquí hay un ahorro de un 15% porque la experiencia me dice eso. No, o sea, ahora todos estos ahorros, porque al final es lo único, la única documentación importante que vamos a tener es realmente que esos ahorros sean reales y se estén reproduciendo con esa actuación. Entonces tendrá que verificarlo unas empresas, que son las empresas verificadoras. Y luego, por otro lado, tenemos el gestor autonómico, que es el responsable de promover la actuación del ahorro en el territorio y emitir los CAEs. Y luego tenemos por encima el coordinador nacional, que es la entidad que acredita a los sujetos delegados, recepciona los CAEs, inscribe en el registro nacional el CAE, contabiliza y realiza la liquidación de ese CAE. Un poco para que sepáis los agentes que existen en este sistema. ¿Cuál es el procedimiento? Yo, como usuario final, hago una actuación de eficiencia energética en mi instalación y, importante, este sistema va a recoger como CAE cualquier actuación que se realice posterior a la publicación de este Real Decreto, que fue el 24 de enero, pero como era sábado, pues al final sale el 26 de enero. Con lo cual, cualquier actuación que se inicie a partir del 26 de enero, y por iniciar se entiende que se haya realizado el primer pedido o que se haya realizado la primera ejecución. Es decir, actuaciones que se han iniciado antes de esta fecha, pero que la puesta en marcha ha sido posterior al 26 de enero, no están incluidas como sistema, como actuación para poder generar CAEs. Es decir, tiene que ser a través del 26 de enero. ¿Vale? Y estas actuaciones han puesto un límite de que tienen que tener más de 30 megavatios hora de ahorro anuales. Es cierto que puedes juntar actuaciones estándar en varias, pues puedo juntar, oye, pues yo en mi empresa he cambiado la caldera por una bomba de calor, he cambiado las luces y he cambiado la fachada, la he aislado un poco. Pues sumo las tres, oye, sumando las tres sí que me da más de 30 megavatios, pues lo podrías presentar. Sabiendo que si al presentar esas tres actuaciones, alguna de las tres no cumple o la certificadora no considera que se consiguen esos ahorros, se echarían para atrás las tres, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tengo para poder yo esos ahorros que tengo venderlos como CAEs? Pues desde que se finaliza la actuación, es decir, desde que está la puesta en marcha de la instalación o desde que tengo el certificado final de instalación, dispongo de 3 años para que esos ahorros pueda venderlos para que se conviertan en CAEs, ¿vale? Y el único límite que tengo es que tenemos hasta el 1 de enero del 2031, ¿vale? Este sistema va a funcionar desde el 24 de enero de este año hasta el 1 de enero del 31. ¿Quiénes pueden solicitar o emitir los CAEs? Nosotros, como usuarios finales, vamos a vender ahorro y vendrá un sujeto delegado o obligado a comprarnos esos ahorros y en el momento en que nos lo compre con la certificadora, entonces ahí ya esos ahorros se convierten en CAEs, ¿vale? ¿Por qué decimos esto? Porque es que va a haber dos mercados de compraventa. Por un lado vas a tener el primer mercado en el cual el usuario final va a vender esos ahorros a empresas obligadas o delegadas que se convierten en CAEs. A partir de ese momento el usuario final ya no tiene nada más ya que hacer, simplemente recibirá la contraprestación que sea de modo económico, financiero o incluso puede ser que esos CAEs los haya vendido por un ahorro en la factura de la luz o mejores condiciones, etcétera. Y una vez que ese sujeto obligado o delegado tenga ese CAE, hay un segundo mercado en el cual ellos, entre ellos mismos, van a poder vender esos CAEs a distintos precios o a como consideren. Y un CAE no se termina puede estar moviéndose en el mercado hasta que se liquide. Y que liquidar quiere decir que el sujeto obligado vaya al Coordinador Nacional y diga, oye, yo tengo que pagar 1 millón, pues aquí aporto estos CAEs, ¿vale? Que es equivalencia a lo que tengo que pagar. Con lo cual yo mis obligaciones ya las tengo cumplidas. ¿Vale? Un poco para que sepáis. Como os he comentado antes, los tipos de actuaciones, las estandarizadas o singulares, y luego, pues bueno, que la emisión de CAEs se tiene que hacer a través de una plataforma, que totalmente está trabajando en estas plataformas, y el gestor autonómico lo tiene que realizar y el coordinador nacional los que escribe. Ahí os he puesto un poco, para que veáis el diagrama de proceso, que es todo lo que estoy hablando, pues un poco donde tendríamos que, pues de la 1 a la 3 es donde intervendrían usuarios finales e intermediarios, sujetos delegados y obligados, pero a partir del 4, 5 y 6 ahí ya entrarían ya solo sujetos obligados y delegados, ¿vale? Que será la compra
Os lo dejo y cualquier cosa luego preguntéis. Este sistema, vamos a decir qué ventajas tiene frente a las ayudas convencionales que hemos tenido siempre. Primero, no es una ayuda de Estado, es una manera de financiar que no le aplica la Ley General de Subvenciones, con lo cual no es necesario presentar 3 ofertas, no es necesario presentar una oferta de referencia, no es necesario cumplir un efecto incentivador al salir la convocatoria de ayudas, simplemente cumplir que la actuación se haya iniciado posterior al 24 de enero de este año, del 23, y no hay que cumplir con la ley de morosidad, que sí que es cierto que las empresas tienen que poder cumplirla, pero ahora todas las ayudas están condicionadas a que la empresa cumpla con la ley de morosidad. No hay fecha límite plazo, simplemente pues como en otras convocatorias a lo mejor que pues acaban las de 2024, se acaba la convocatoria y tal. En este caso la fecha límite es el 1 de enero del 31, se certifica el ahorro una vez que se ha realizado la inversión, no hay que esperar. ¿Y qué beneficios tiene? Pues hoy, que al final esta compensación económica se va a dar sobre los ahorros, no sobre la inversión, como venían haciendo las actuaciones de eficiencia energética. Esto en algunas ocasiones será rentable y en otras no. Si tengo una actuación en que la inversión es pequeña y genero muchísimos ahorros, pues me sale muy rentable el sistema CAES. Ahora bien, si tengo una inversión muy alta que no me está generando CAES, pues a lo mejor las ayudas de eficiencia energética me financiaban o me apoyaban una ayuda superior a lo que me pueden dar los CAES. Pero bueno, ese es el caso que habría que ver. Luego, importante que se disminuye el tiempo en recibir esta compensación económica. Pues antes tenías que presentar la solicitud, lo tenía que estudiar, analizar, subsanaciones, tal. Ahora simplemente es preparar una documentación sencilla en la cual requiere, bueno, un estudio técnico, una ficha, dependiendo si es estándar o singular, y sobre todo justificar bien esos ahorros y acreditar que esos ahorros existen, ¿vale? Eso es lo más importante en estos casos. Y luego se realiza un convenio, etcétera. Entonces, y luego por otro lado que es compatible con muchas ayudas, todas aquellas que no vengan financiadas por el mismo Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Es decir, pueden ser los mismos costes, así como otras no, pues los costes no pueden ser los mismos costes en estas que en otras. Pues no, esta es todo lo que no tenga que ver con el Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que venga financiado esas ayudas, son compatibles con estas. Os he puesto aquí un ejemplo de una ficha de la sustitución del sistema de iluminación LED, ¿vale? En el cual, pues bueno, ya ves la ficha, en el cual te dice el ámbito de aplicación, qué requisitos tiene que cumplir y cómo calcular el ahorro. Te está diciendo en este caso es de sistema de iluminación, en la cual te pide, pues bueno, la potencia del sistema antes de actuación y después. Y por un número de horas que hay un anexo en esta misma ficha en el cual te indica, te orienta al número de horas a estimar. Ahora bien, si tú en tu sistema, en tu instalación, usas más horas de las que te indica en este caso, pues lo justificarías y ya está, ¿vale? Importante, un poco os he puesto a la derecha el ejemplo, ¿vale? Que es el ejemplo de una de estas oficinas, en la cual hemos hecho la instrucción de la tecnología LED, de la iluminación. Teníamos 52.000 antes de potencia, 20.000 después, con 2.500 horas según ficha, y nos está dando un ahorro anual de 79,54 megavatios hora. Y os he puesto ahí un poco el precio de compra. Importante esto del precio de compra que sepáis. Como os he dicho antes, de ese millón, ejemplo que os he puesto, 1 millón de euros que tiene que aportar el sujeto obligado, 600.000 lo tiene que poner sí o sí porque lo exige el fondo y los 400.000 los podría comprar con CAES. Entonces, para equiparar el dinero, esa empresa tendría que comprar CAES, ahorros energéticos, a 166 euros megavatio. Si la empresa comprase esos importes, sería lo mismo que aportar los 400.000 euros. Pero es cierto que el Real Decreto ha dado un poco libertad a que ese dinero esté un poco, se negocie entre el usuario obligado delegado y el usuario final. Es cierto que se está hablando, pues que están hablando ya, han bajado el precio pues a 80, 90 euros megavatio, ¿vale? Con lo cual os he puesto en la diferencia para que sepáis que si vais a hacer acciones de ahorro, pues que 79 megavatios, si lo venderíais a 120 euros, pues serían 9.500, pero si lo vendéis a 40, pues son 3.181, ¿vale? Entonces ahí no hay nada que fije ese precio, no son, oye, pues la actuación que realizó descarboniza más del precio, no. Pues al final es un mercado que va a haber, en el cual vas a tener que vender tus ahorros y te vendrá una comercializadora o un sujeto delegado y tendrás que ver si quieres venderlos a ese precio, esperar y venderlos más, sabiendo que tienes siempre 3 años. Pero 3 años tenemos todos, tanto vosotros como luego el sujeto obligado delegado, si luego quiere entrar en ese segundo mercado de entre ellos, también solo dispondría de 3 años desde que terminaste la actuación, con lo cual, pues bueno, habría que intentar verlo.
Nada, os he puesto un par de diapositivas para que veáis la documentación que hay que presentar, ¿vale? para que se emita un CAE. Una solicitud de emisión de CAEs, que es un formato PDF, una plantilla en la que hay que cumplimentar y luego un archivo comprimido en el cual se incluya el convenio CAE, que es el convenio CAE, es un contrato que se va a hacer entre el sujeto obligado, el sujeto delegado y el usuario final, en el cual ambas partes dicen, yo, usuario final, te voy a vender esta actuación a ti y me comprometo a no vendérsela a nadie más, a ti. Y el sujeto obligado delegado dice, vale, yo te voy a comprar esta actuación a este precio o con esta contraprestación económica reflejada en bajada de la factura de la electricidad o del gas durante 2 años, pues eso como se interprete. El dictamen favorable de la certificadora que te acredite que esos ahorros son reales, en este caso una ficha cumplimentada y una declaración. Esa es toda la documentación que habría que aportar. Y en el caso de actuaciones singulares, aquí sí que, al ser singular, como la palabra dice, tendremos que de alguna manera certificar o confirmar el ahorro final que hemos conseguido. O sea, tenemos que preparar una auditoría, no las que hacemos de normalmente, que cuando las empresas grandes están acostumbradas a hacer, tienen por ley que hacer una auditoría cada 4 años, claro, pues para toda la nave. Claro, si yo voy a cambiar una máquina, un proceso de la máquina, tengo que calcular los ahorros en esa máquina y tengo que conocer cuál es el consumo actual y cuál es el consumo futuro. Y si dispongo de contadores o dispongo de instrumentos para poderlo, bien, si no, pues tendría que preparar una auditoría energética ad hoc para ese proceso, ¿vale? Y con eso luego ir a la certificadora para que me lo acredite, etcétera. Es el único pero que tiene que haber aquí. Bueno, pues luego con el certificado final de la obra, el informe fotográfico y todo lo que pone ahí. Y ya está. Poco más que contaros sobre el sistema CAES. Espero que se haya entendido. Entonces, si no me compartes ya, miren en la pantalla. Ya. Pues yo creo que estamos en tiempo todavía. Os comento algunas preguntas que ha habido por el chat. Pues si podemos contestarlas brevemente, ya sabéis, si no, como decía tanto Fernando como Sancho, que toda esta información la podemos hacer llegar por medio de la plataforma Future Live a todos los interesados. Así que, bueno, pues nada, simplemente un poco contaros las preguntas. Me dice, la instalación principal está delimitada por un solo número de catastral o existen otros criterios específicos que determinan su extensión. Hola, muy buenas, Juan. Nada, pues la realidad es que no está delimitada por referencias catastrales, que el Ministerio lo que nos ha trasladado es que se refieren a la planta industrial en su sentido amplio, en la ubicación donde se esté realizando el proceso industrial. Hay procesos industriales que tienen distintas etapas, que cada etapa está en un edificio distinto. La instalación principal englobaría todos estos edificios, aunque estén en catastros diferentes, en los que se está llevando a cabo el proceso industrial completo. Pues bueno, también había otro de si son financiables las inversiones en almacenamiento, con qué particularidades y en qué línea irían. Pues sí que es verdad que aquí hay que diferenciar entre los proyectos primarios que van a la línea de ayudas a la inversión para la protección del medio ambiente y la descarbonización industrial, por un lado. En ese caso, las instalaciones de almacenamiento de energía eléctrica y térmica no serían financiables. Dentro de esta línea solo serían financiables las instalaciones de almacenamiento de hidrógeno renovable. Sin embargo, si estamos dentro de la línea de promoción de la energía procedente de fuentes renovables para el autoconsumo, instalaciones de energía renovable para autoconsumo, en este caso serían financiables tanto las instalaciones de almacenamiento de hidrógeno como las inversiones en equipos de almacenamiento de energía eléctrica y térmica, con esa exigencia de que estas instalaciones, al menos el 75% de la energía anual que almacenen, debe provenir de esta instalación de autoconsumo, que también tiene que estar dentro del presupuesto financiable, que también tiene que ser financiada dentro del proyecto. Yo creo que también un poquito más también, Fernando, sobre este tema de que eran acumulativas, ¿no? O sea, también podían ser acumulativas todas las acciones que tuviesen. Y luego, para terminar, la última pregunta sería, en el caso de las actuaciones singulares, ¿siempre es obligatorio presentar una auditoría energética? ¿Sería suficiente con la auditoría
si se presenta cada 4 años, la que se presenta cada 4 años por tamaño de empresa en el caso de las empresas grandes. Vale. Como os he comentado antes, la auditoría en cualquier actuación singular, al no disponer de una ficha ni de una metodología de cálculo de ese ahorro, vamos a tener que aportar técnicamente un informe en el cual justifique que esos ahorros son reales, ¿vale? Entonces, no va, o sea, la auditoría que me indicas, que la que he dicho que se hace cada 4 años, es una auditoría general del edificio, ¿vale? Entonces, esa puede ser que sea el caso de que en esa auditoría esté reflejado el consumo de ese proceso o de ese equipo que vas a sustituir para mejorar, pero no suele ser el caso. Esas auditorías son más genéricas del consumo general, que puede ser que, pues oye, pues los hornos consumen tanto, los equipos de máquina de comprimido tanto, o sea, pero no creo. Entonces, en este caso habría que hacer una mini auditoría energética para coger solo la actuación que vamos a cometer. Es decir, si va a cambiar el horno, qué consumo está teniendo el horno actualmente, cómo lo estoy midiendo, para que se vea si es un medido, pues tengo contadores o he colocado algunos sistemas para poder medir que no son intrusivos, etcétera, y luego ver lo posterior qué actuación voy a hacer, cuál es el nuevo equipo y cuál es el consumo que va a tener posterior a la actuación. Y hay que calcular los ahorros. Eso tiene que estar referenciado por una empresa verificadora de ahorros, auditorías, etcétera. Perfecto, Fernando, pues muchísimas gracias. No sé si, Daniel, también tú quieres añadir algo más a este webinar que estamos teniendo. Sí, muchas gracias, Juan. Bueno, únicamente comentar que llevamos unas semanas con muchísimas dudas y preguntas en relación al tema de parte de descarbonización y los CAEs. Como dice, yo haría así como resumen, va a haber mucha competencia en el tema del PERTE de descarbonización y las empresas que tengan proyectos deberían intentar ponerse lo antes posible, porque va a haber mucha competencia y va a ser por orden de llegada, ¿vale? Ese sería un poco el primer mensaje. Y el segundo mensaje está el tema de los certificados de ahorro energético, que es totalmente compatible con los CAEs, hay que analizar para ver los niveles de ayuda, etcétera. Y digamos que entre la oportunidad del PERTE de descarbonización y la oportunidad de los CAEs, yo creo que estamos en un buen momento de intentar pegarle un empujón a este perfil de proyectos, ¿no? Entonces, tenemos un poco deberes todos, ¿no? De intentar presentar los mejores proyectos posibles, que tengan el mayor número de ahorros posibles y que al final que se repartan todos los fondos, ¿no? Entonces, tenemos ahí un poco todos la tarea y contad con Zabala, ya digo, para intentar echar una mano en lo que podamos. En las presentaciones que vamos a compartir tendréis nuestros contactos y cualquier cosilla, pues abiertos a que nos comentéis, ¿vale? Sí, yo también creo que por concluir he apuntado lo mismo. Fechas concretas que habéis dicho, pues el 2025 y sobre todo lo que acabas de decir, que es por orden de llegada, con lo cual pues hay que dar un poco de prioridad o empezar a agilizar todas esas propuestas que tengan. Y luego también, bueno, pues que son los proyectos tractores. Yo creo que a lo mejor había una persona que tuviese alguna duda en dónde podría encajar sus proyectos. Bueno, pues ir dándole una vuelta a eso, porque como os han comentado los amigos de Zabala, pues va por orden de llegada todos los proyectos, así que, bueno, pues es interesante que no os quedéis sin este tipo de ayudas. Y nada más, me despido de todos vosotros. Muchas gracias, Sancho, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Daniel, por estar, Irene también, que está ahí bajo los mandos. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado en este webinar el día de hoy y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Saludos. Hasta luego.